Mercedes Gallego, a quien hoy tengo el placer de entrevistar, es una autora nacida en Don Benito y maestra de profesión. Empezó a escribir con tan solo 14 años de edad, iniciando en marzo del año 2013 un blog que llamó Tinta Dreams, donde muestra sus relatos, cuentos, reflexiones y los inicios de sus novelas. Su primera novela publicada, Moduin, aparece en el 2014, bajo el sello Arlequín Ibérica. A partir de ese momento publicará 13 novelas más de género romántico con dicha editorial. Algunas de ellas están disponibles solo en digital y otras en digital y en papel. En 2022 se atreverá con la autopublicación de un cuento infantil, La aventura de Apagafuegos, y en 2023 con su última novela, Saudade. Colabora en múltiples actividades culturales, tanto en Don Benito como en Villanueva de la Serena, y desde el verano del 2022 dirige de talleres de escritura, igualmente, tanto en Don Benito como en Villanueva. ¿Quién es Mercedes Gallego y cuáles son sus sueños? Pues Mercedes Gallego es una persona normal. Lo único que me diferencia del resto supongo que es mi inquietud por plasmar sentimientos y por crear historias. Tengo la cabeza llena de pájaros y me gusta muchísimo escribir, simplemente. ¿Cuándo y cómo comenzaste a escribir? No tengo conciencia real de cuándo empecé a escribir, sé que era muy joven, sé que tengo diarios desde los 14 años y no recuerdo ningún momento de mi vida en que no haya escrito. Para empezar, en la escuela hacía las típicas redacciones, fui a concursos, gané algunas cosas, siempre he escrito. Pero dedicarme en serio a escribir, se puede decir que lo hice a partir de 2014, cuando se publicó mi primera novela. Indudablemente las había escrito antes, pero ahí ya empecé a tomármelo con más responsabilidad. Con más seriedad. Sí. ¿Con qué problemas crees que se encuentra un escritor novel a la hora de ver publicado su libro? Ver publicado tu libro, excepto si hablamos de autopublicación, es una tarea larga y complicada. Yo me recuerdo enviando mis novelas desde muy joven también. En los años 80 ya empecé a enviar novelas por ahí, pero hasta que te hace caso una editorial suele pasar tiempo. No es fácil. No es fácil, sobre todo porque yo he visto la diferencia desde que publico con Arlequín Ibérica. Ahora mismo yo termino una novela, se la mando a mi editora y me dice, vale, te la cojo y la sacamos en tal fecha. Eso es un milagro. O sea, lo normal es que te rechacen, que te diga que no das el perfil, que es complicado. Y que pruebes varias editoriales. Sí, lo normal es probar en distintas editoriales. Yo fui probando en muchas, algunas me salieron ranas, otras, pues bueno, al menos me dieron la oportunidad. Y ahora mismo sí me he quedado con Arlequín Ibérica es porque considero que es la más seria dentro del panorama romántico. Pero es complicado de verdad el llegar a publicar algo. Entiendo que la gente se decida por la autopublicación. ¿Por qué escogiste dedicarte al género romántico? Porque es muy divertido, escribir romántica es, no sé, es como expresar sentimientos, contar historias. Siempre he leído novelas románticas desde pequeña. A mi madre le encantaba y entonces yo me leí todas las novelas que ella tenía en casa y luego fue como que tu mente las va procesando. También es cierto que desde muy joven yo me he dedicado a trabajar en temas marginales con personas con una vida muy complicada y entonces era como una especie de evasión. Me parecía maravilloso además plasmar historias que a mí me hubiera encantado vivir. Ya que no ha sido posible encontrarme esos protagonistas maravillosos y vivir en esos escenarios tan guays, ¿no? en los que localizo las novelas, pues bueno, es muy divertido. Me lo paso muy bien escribiendo. ¿Se toma en serio a la novela romántica a día de hoy? A ver, siempre va a tener detractores, pero es como todo. Ahora yo soy lectora de novela negra, por ejemplo, y ahora está muy, muy de moda. Pero hubo un tiempo en el que también se la menospreció de algún modo.
Creo que desde que la novela romántica española despegó, hace ya unos años, hay muchísima gente que se la toma en serio. Sigue habiendo gente que escribe novelas de mala muerte, sin tomárselo en serio, las mismas escritores y escritoras, porque los hay de ambos sexos. Yo leo algunas veces cosas que me parecen un zarrio, la verdad, pero creo que otras novelas están muy, muy bien escritas y poco a poco nos vamos ganando la consideración de nuestros lectores. La prueba es que ya no se llama novela rosa, sino novela romántica. Eso, aunque parezca una tontería, es haber subido en el escalón. Ha evolucionado. Sí. La influencia que tiene la lectura en nuestras vidas es algo innegable, más aún en el caso de personas que os dedicáis al complicado arte de escribir. ¿Recuerdas el título de la primera novela romántica que leíste? Imposible. Imposible porque yo te digo que leo desde siempre y yo era una cría cuando me subía al doblado y leía las novelas que mi madre tenía allí guardadas, o sea que las tenía con mucho mimo metidas dentro de una maleta y para ella eran muy importantes, ¿no? Pero no puedo recordar la primera novela, imposible. He leído miles de novelas románticas y de otro tipo, pero hablando de románticas... De tu género. Sí. Aunque sabemos que puede resultar muy difícil, nos gustaría conocer la obra y la autora que para ti constituye un referente en la literatura romántica. No es fácil. La primera autora que yo consideré que era seria, escribiendo novelas románticas, se llama Nieves Hidalgo. No es ninguna de las súper conocidas, de estas megas estrellas que tenemos ahora ahí en romántica. Pienso que el mundo se está perdiendo una magnífica escritora de novelas románticas y la conocemos gente que estamos en el círculo de este género, pero pienso que debería tener más repercusión. Es una escritora magnífica. Pero si me salgo de la novela española, porque también tengo muchas compañeras que escriben magníficamente, creo que Lisa Kleypas es una de las autoras universales más rotundas a la hora de escribir romántica. ¿Cómo ha sido tu trayectoria literaria? Pues mi trayectoria literaria ha sido primera Gran Desconocida, después Bombazo como Duin, en 2014, cuando se publicó. En ese año recibí parabienes por todas partes y curiosamente me nominaron a Mejor Novela Romántica en algunas páginas de estas de romance y tal. Y la verdad es que fue un año espectacular. Empecé a publicar también con otra editorial, con L por L, con la que luego terminé bastante mal, pero mal porque no me pagaron, o sea, pero bueno, al menos mis libros salieron al mercado, salieron en papel, me di a conocer, también tuve entrevistas por ahí, hice presentaciones, también sirvió para algo después de todo. Pero a partir del 2014 no he tenido demasiados problemas. La verdad es que con Arlequín Ibérica siempre que les he enviado alguna novela me la han publicado y por eso, aunque con otras editoriales empecé también a publicar, la cosa no fue tan bien y he ido poco a poco, cuando se han terminado los contratos, las he ido recogiendo y Arlequín ha terminado por publicármelas, con lo cual con ellos estoy súper a gusto. Podríamos decir que Arlequín es tu casa. Es mi casa, totalmente, sí, y Elisa Mesa, mi editora. ¿Qué es lo más complicado en tu proceso de creación de una historia, de una novela? En realidad, lo más complicado es tener claro que tienes que trabajar bien, porque lo único que necesitas para escribir una historia romántica es tener una chispa, tener una idea que de repente dice, estos personajes podrían tener su historia, y empiezan ellos mismos a crearse en tu cabeza, o sea, toman vida. No estoy loca, sé que muchos escritores les pasan esas cosas, me lo cuentan, ¿no? Muchas compañeras me dicen, pues que es así, o sea, ellos empiezan a tomar vida propia y de repente la novela que tú habías plasmado en un par de renglones, de repente ellos se lanzan. Me preocupo mucho del tema documentación, de hacer una buena presentación de la novela. No es solamente crear dos personajes y decir, pues venga, vamos a hacer algo, sino que simplemente tengan un buen entorno, que tengan unos secundarios de lujo también, que sepan arropar
esas historias, que a su vez tengan otras posibles historias. Y para mí decir esto es un poco presuntuoso, pero para mí es muy sencillo escribir una novela romántica, francamente. Y lo único, documentarte sobre la época cuando es histórica y también cuando es actual, porque bueno, con una de las más actuales que ha sido En tus manos, tuve que aprender muchísimas cosas sobre cómo trabajaba un fisio y también cómo era la vida de un militar, que yo ignoraba, o sea, conocía por encima, pero me metí a fondo y bueno, me asesoré con personas que estaban en el ambiente. Lo mismo que para la última de histórica también que escribí, de 1816, y también tuve que documentarme mucho sobre el vestuario, la época, qué pasó históricamente en esa zona donde concretamente estoy incluyendo la novela. Pero es apasionante, es muy interesante hacer todo eso. Día a día crece el número de lectoras y lectores, que optan por comprar libros en formato digital. ¿Crees que la edición en papel tiene los días contados? No, porque yo soy la primera que lee en digital habitualmente, pero lo cierto es que tener el libro en tus manos, un libro recién abierto, su olor, su tacto, el placer de la portada, el subrayarlos, como hago yo, que ya sé que no es una práctica así muy positiva, pero tengo muchísimos libros en los que de repente recuerdo una escena y me voy a por el libro en la estantería, lo saco y veo por qué subrayé eso y me vuelvo otra vez a empapar de la historia, ¿no? Me vuelvo a enamorar otra vez de ese libro. Eso nunca podrá suceder con el digital. La mayor parte de tus novelas son en formato digital. ¿Qué les dirías a los lectores que se resisten a esta nueva forma de edición para que se animen y den una oportunidad a estas obras en formato digital? Pues solamente digo que se lancen la primera vez, que lo prueben, porque ya sé que no es fácil. Por ejemplo, ahora muchas de mis novelas están en audiolibro y yo no he pillado todavía la gracia al audiolibro, sé que se la pillaré en algún momento, pero como leo tantísimo tampoco me quiero pillar en ese plan porque soy muy obsesiva y si me pillo una novela en audiolibro seguro que hasta que no me pondré la novela a todas horas y no es plan, indudablemente. Entonces el digital lo que pasa es que a la gente le cuesta la idea de tener ahí una imagen, pero es tan cómodo. Yo cuando estoy en la cama leyendo con la luz propia no molestas a nadie que tengas alrededor, no necesitas las gafas, como en mi caso, para leer, pues me parece comodísimo y además yo siempre llevo el ebook en el libro electrónico, siempre lo llevo en el bolso, porque para cualquier instante que tenga que hacer una cola, que tenga que esperar por lo que sea, pues pillas el libro y te pones a leer. Para mí, que soy una obsesa de la lectura, también es cierto. Pero que le den una oportunidad, porque conozco mucha gente que era reacia al libro electrónico, yo en principio también lo fui y ahora no puedo vivir sin él. Más cómodo, te lo puedes llevar a cualquier parte, abulta menos. A cualquier parte, de verdad, a la playa, no se te estropea el libro, no, las páginas no se te... Lo que yo sí hago muchas veces, económicamente dependiendo de cómo esté el momento, ¿no? Pues si leo un libro que me gusta mucho, rápidamente me lo pillo en papel, porque lo quiero tener e incluso quiero darme el gustazo de volver a releerlo y subrayar las partes que me quedaban y todo eso, ¿no? Pero también es más barato, también influye y bueno, que le den la oportunidad. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Un escritor no tiene horarios. Cuando tú tienes la idea en la cabeza, lo sé porque he leído a otra gente, Isabel Allende, por ejemplo, que es una de mis escritoras favoritas, sé que cada 1 de enero se encierra en un sitio y se pone a escribir. Yo hasta hace muy poco no he tenido la opción de poder hacer ese tipo de cosas, pero ahora, si estoy en racha, como yo digo, que se olvide el mundo de mí. O sea, te centras de tal manera que no hay horarios, es algo que te da igual que sean las 2 de la madrugada o que sean las 10 de la mañana. Cuando estás en racha te pones a escribir y ya está.
También es cierto que hay muchas épocas de lagunas, ¿no?, en las que no te sientes inspirado o tienes trabajo en otras historias. Lo que sí yo tengo claro es que si no voy a tener unas cuantas horas por delante para poder olvidarme del mundo, no me pongo en el ordenador, porque no me pongo a escribir concretamente, porque me fastidia muchísimo, o sea, que me puedan interrumpir o que eso, que la vida te corte, ¿no? Un escritor necesita tiempo. Tu última novela, que la tenemos aquí, Saudade. ¿Cómo surgió la idea de esta novela y en qué te inspiraste? Saudade es una novela que, bueno, hace muy poco que se ha publicado, pero es una novela que lleva escrita años y años y años. Es de esas novelas que tienes en el cajón y que las reservas con todo cariño. Esa novela ni siquiera es la original que escribí, porque no la historia en sí, que sigue siendo, pero hubo un momento en que alguien me dijo, tiene un final muy obvio, y me apeteció cambiarlo eso. Entonces le di una nueva forma a la novela, también se la di a leer a escritoras conocidas, amigas, y me dijeron, Mercedes, el formato tal vez tan lineal no sea el idóneo, a lo mejor utiliza los flashbacks y utiliza otro tipo de... Lo hice también, a ellas les pareció perfecto y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado de Saudade. Puedo decir sin ninguna duda que es mi mejor novela, de la novela de la que yo me siento más orgullosa. Y bueno, está autopublicada porque no es una novela romántica, al uso. Tiene una historia de amor, pero no es una novela romántica. No tiene las características típicas, pero es una gran novela. Y en ese sentido, ¿qué se van a encontrar los lectores en este libro? Pues se van a encontrar la historia de... Bueno, yo siempre trabajo con protagonistas femeninas muy fuertes, muy empoderadas, tanto si son históricas como si son de actualidad. Soy feminista, muy feminista, y mis protagonistas no pueden ser de otra manera. Entonces se van a encontrar a una mujer republicana que escapa de España cuando Franco se hace el jefecillo y se encuentra, pues a lo largo de toda la historia, se encuentra con dos hombres que van a ser muy determinantes en su vida. Uno de ellos es francés y otro de ellos es alemán. Si estamos en la Segunda Guerra Mundial, pues nos podemos imaginar que la historia es complicada, muy complicada. Pero ha sido un placer el ir deslizándome por toda Europa, desde España hasta llegar a Berlín y crear un recorrido por lo que es toda la Segunda Guerra Mundial, dando mucha información verídica, está totalmente comprobada, y además mis personajes, excepto los protagonistas y los secundarios así más cercanos, claro, todo el resto de personajes son reales, lo cual hace que la novela para mí sea un buen trabajo realizado. Tu primer cuento infantil, que también le tenemos aquí, también lo tenemos, se titula La aventura de Apagafuegos. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿En qué te inspiraste para inventarlo y cuáles son sus personajes? Hay muy poca gente que sabe que yo escribo cuentos, lo sabe la gente cercana a mí, porque he escrito cuentos casi para todas las hijas de mis amigas. Y digo hijas porque han tenido hijas, no porque a los niños no, pero mi primer cuento, curiosamente, lo tengo guardado con un cariño inmenso, que es mi sobrina Elena, cuando era pequeñita, porque nos acostábamos juntas cuando yo venía de vacaciones, siempre se metía en mi cama. Y para mí olía a mi sobrina y olía a gomita de nata, de verdad, era un placer. Y bueno, y le escribí un cuento y a partir de ahí empecé ya a escribir y bueno, las amigas me decían, ¿por qué no le escribes un cuento a Lucía? ¿Por qué no le escribes un cuento a Marta? Tal y tal. Y bueno, pues lo fui haciendo, ¿no? Y fue divertido. Y la aventura de Apagafuegos es porque a mí me flipan los dragones. O sea, son de esos seres mágicos que me parecen maravillosos. Entonces, pues lo escribí para una niña en concreto y bueno, Apagafuegos es un dragón muy tierno, muy dulce, que tiene un problema y entonces pues tiene que solucionarlo, claro, es muy importante para él. Y en su búsqueda de la solución de ese problema se va a ir acompañado de un duende que se llama Oidor
y vendrán al mundo de los humanos. Entonces tiene, como todos los cuentos en principio que son interesantes, tiene una moraleja, tiene un valor añadido, ¿no? Además, yo soy maestra y para mí el educar en valores me parece una cosa importantísima. Entonces es un cuento divertido, agradable, con unos dibujos maravillosos de Mónica Gallard, que es otra compañera escritora y también ilustradora. Y bueno, nosotros nos lanzamos a la aventura también las dos. Yo le propuse que si me hacía los dibujos, ella me dijo que sí, y es algo que hemos sacado entre las dos. También es autopublicado. Se puede encontrar en Amazon, por supuesto, y yo considero que para un niño es muy guay leerlo. Todos los que lo han leído están entusiasmados y curiosamente a muchos les gusta más Oidor que Apagafuego, pero bueno, a mí me gustó mucho hacerlo y me alegra mucho cuando a los críos me vienen, ¡ay, tú eres la del cuento, tú eres Mercedes! Hace poco estuve en el Donoso Cortés, que fui en su momento a promocionar el cuento, y hace poco he vuelto a estar, pero porque me han llamado ellos para otra historia, y me dijeron, tú eres la escritora del cuento, tú eres la de Apagafuegos. Y para mí fue un orgullo absoluto, o sea, me encantó. Y hablando de eso, de promoción, ¿cómo promocionas tus obras? Mal. Mi hermana siempre me dice que soy nefasta promocionando. Me da mucha vergüenza, aunque sé que es absurdo porque como escritora mi trabajo es promocionar, ¿no? Cuando tengo un libro en papel generalmente suelo hacer presentación del libro, hago firmas también. En internet, pues por supuesto en todas las redes sociales, pues de vez en cuando he sacado algunos vídeos sobre las novelas, que me lo hacen mis sobrinas porque yo soy nefasta para ese tipo de historias, no sé hacerlas. Pero la verdad es que no soy muy buena promocionándome, me da un bochorno enorme, o sea, yo lo hago, pero luego si la gente me viene y me alaba y eso, hombre, me da orgullo, ¿no? O sea, eso no se puede evitar, pero me da mucha vergüenza, es una cosa muy ridícula. No sé, no quiero ser insistente a la hora de promocionar mis novelas, porque somos mucha gente la que escribimos y bueno, yo considero que soy dentro del grupo de la gente buena, pero siempre hay gente que escribe mejor que yo, también hay muchísima que escribe peor, todo hay que decirlo, y para mí es muy halagador que personas que tienen buenos criterios para hablar de lo que leen, pues que me digan, Mercedes, tu novela está muy bien escrita, me ha gustado mucho la historia, cómo la has encauzado, las explicaciones que da. Pero ya está, yo preferiría que la publicidad me lo diera la gente, no tener que hacérmela yo. ¿Y cómo encontrarían los que nos están viendo tus libros? Saudade, Apagafuego, incluso tus otras novelas. ¿Dónde las pueden encontrar? Indudablemente estoy en Amazon, que es como la gran casa de los libros, y todas las novelas que tengo con Arlequín Ibérica, pues en su página web, sin duda. Son las dos formas de conseguirlas. Pues ya saben otros oyentes. ¿Dónde Amazon es la definitiva, o sea, esa vas y rápidamente te las encuentras tanto en formato digital como en papel. Bueno, hay algunas que tengo en librería también, tengo que agradecer y tengo que decirlo también a Francis en Don Benito, la librería Rosa Mari, siempre me apoya con todos mis trabajos y la verdad es que les estoy muy, muy agradecida, también tengo que decirlo. ¿Algún consejo para los nuevos escritores o nuevas escritoras? Que sigan insistiendo, que se preocupen mucho de mejorar su escritura, eso también, porque yo me doy cuenta de cuando empecé a cómo escribo ahora, pues he evolucionado muchísimo. Algunas veces incluso cuando veo impresa ya mi novela, digo, esto tendría que haberlo dicho de otra manera, tendría que haberlo presentado de otra forma, pero bueno, ahí están y la cuestión está en ir mejorando poco a poco, ¿no? Yo le doy mucha importancia al vocabulario, a la expresión, a todo lo que es hacer un buen trabajo. Luego a las historias les puede gustar más o menos a la gente, pero tienes que hacer una buena presentación de tu trabajo.
Solo eso, que insistan, que se vayan comprometiendo a escribir y trabajar cada vez mejor y que no lo dejen porque somos millones de escritores, o sea que... Que no se desanimen. No, que no se desanimen porque, bueno, nunca sabes cuándo va a llegar tu momento, ¿no? Y ya por último, ¿hay algo más entre manos que tenga en un futuro cercano? ¿Algo que nos pueda contar? Sí, hasta si me hubieras hecho la entrevista hace una semana, te hubiera dicho, pues mira, Dani, estoy con una novela de 1960 en España, en Asturias y con mucho contenido político, ¿vale? Aunque sea una historia de amor incluida ahí. Pero resulta que este fin de semana me he puesto con otra. De repente me vino una inspiración, yo tenía ahí hecho como unos pequeños apuntes de otra sobre la vida de una pandilla de personas, bueno, ahora yo la llamo, no sé si eso será un nombre definitivo, la llamo Taitantos, porque me da rabia que siempre los protagonistas sean gente jovencísima y demás. Entonces, las personas que ya tenemos una edad, me dicen mis amigos, pero bueno, ¿por qué no escribes una historia sobre nosotros, pero con nuestra edad y con tal? Entonces, no va sobre ellos, no va, porque no podría escribir una novela sobre ellos y luego ya mirarles a la cara, o sea, sería muy complicado. Entonces, son personajes que están entre los 40, los 50, ¿vale? Y una pandilla de amigos en distintos estados sentimentales, de unos casados, otros divorciados, otros solteros, y bueno, va a ser un poco la historia de esas personas. Digo yo que no la dejaré en algún momento, digo yo que podré seguir con ella, y en eso es en lo que estoy actualmente. También quiero decir que en septiembre sale mi nueva novela, con Arlequí y Berca, por supuesto. Se llama A orillas del Ness y fue una novela, creo que ha quedado muy bonita. Me lo inspiró en mi viaje a Escocia. Cuando estuve en Edimburgo me enamoré, pero cuando subí al lago Ness y a Inverness fue como una explosión de enamoramiento total del entorno. Y entonces dije, aquí tengo yo que escribir una novela. Y surgió una novela que en septiembre estará a la venta. Pues estaremos atentos a septiembre y esperemos que las que tengas entre manos vean también la luz. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y estar aquí con nuestros oyentes. Un placer. Ya sabes que hablar de libros siempre es maravilloso.